El siguiente programa es en directo. El siguiente programa es en directo. Bueno, buenas tardes, queridos compañeros, a los funcionarios de la alcaldía que nos acompañan hoy y a las personas de la comunidad que también asisten, a Teleamalfi, nuestro fiel compañero y que nos permite llegar a las casas y hogares amalfitanos, a quienes también extiendo este saludo. Hoy empezamos un nuevo periodo de sesiones, el segundo del año 2017, en el cual pues confío y espero que a través de la deliberación y de los consensos de esta corporación podamos llegar a nuevas decisiones que permitan generar más oportunidades y transformar la vida y el territorio como lo hemos venido haciendo, y que obviamente desde nuestra diversidad, desde nuestros argumentos que pueden ser muy diferentes, pero que finalmente yo sé que estarán encaminados a transformar y a seguir desarrollando este municipio que tanto nos importa. Entonces, bienvenidos a esta sesión, bienvenido Julio Iván como alcalde encargado, y dispongámonos entonces para escuchar el himno de Antioquia y proceder a la instalación. Respiren mi
presentar el orden del día. Primero, realizar instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo. Segundo, intervención de presidentes de sindicatos de profesores y servidores públicos por conmemoración del Día del Trabajo. Tercero, aprobar actas 8, 11, 12, 13 y 14 del primer periodo de sesiones del mes de febrero. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Quinto, himno de Amana. Compañeros, ese es el orden, la agenda propuesta para esta sesión. Está en consideración. Aprobamos la agenda del día de hoy. Vamos a verificar el tema. Arango Hernández, Jorge Alejandro. Presente. Arteaga Restrepo, Rubén. Presente. Cárdenas Aristizábal Jedison. Presente. Cantón Arango, Luis Fernando. Cortés Martínez, Marta Lucía. Presente. Hernández Carlos Iván. Presente. Hincapié Bedoya, Cabernet Jesús. Presente. Londoño Aristizábal, Gustavo Abad. Presente. Martínez Ateortúa, Luz Marina. Presente. Ramírez Maya, Teresa. Diana. Presente. Rengifo Zapata. Ríos Maya, Viviana. Presente. Vallejo Cienfuegos, Juliana Patricia. Presente. Presidente, la plenaria se encuentra reunida para deliberar y decidir. Siguiente punto. Primer punto, realizar instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo. Bueno, muy buenas noches a ustedes, señores y señoras concejales y concejalas. Por supuesto, también saludar a todos los televidentes del canal local. Un saludo muy especial a mi colega Marisela, que me está acompañando pues hoy, al ingeniero Jonathan, a los compañeros que lideran los sindicatos de los más importantes que tenemos pues acá en el municipio de Amalfi. Por supuesto, nuestro querido amigo periodista, que cumplen una labor fundamental dentro del fortalecimiento de la democracia. Pues quiero inicialmente presentar las excusas de nuestro alcalde Román. Él en este momento está viajando para la ciudad de Medellín para luego emprender un viaje a Bogotá, porque durante la semana va a tener unas reuniones muy importantes en donde esperamos que se aprueben unos proyectos de gran envergadura para el corregimiento de Portachuelo. Tenemos pues como muchas esperanzas en que estos proyectos, estas gestiones que está desarrollando en la ciudad de Bogotá durante toda la semana sean exitosas, pues porque de alguna u otra manera a esta región y por supuesto la ruralidad pues en términos generales estaríamos sentando las primeras bases de lo que puede llegar a constituirse como la materialización del posconflicto en Amalfi. Estoy hablando del Centro de Integración Ciudadana, que es un proyecto pues que él está patrocinando para el corregimiento y todo el núcleo zonal de Portachuelo, y pues paralelo a eso otros proyectos también muy grandes que van para otros destinos de la ruralidad en el municipio. Ya él en su momento pues contará los resultados de esas gestiones, pero como le decía yo a él, cuando me designó pues para representarlo acá, desearle los mejores éxitos porque saldría ganando la ruralidad amalfitana. El día de hoy es un día muy importante, es un día en el que en el mundo occidental se está conmemorando una fecha pues especial. Los que conocen, yo apenas me estaba documentando ahora un poco para poder entender, recordar qué es lo que se conmemoraba hoy. Saben de lo que ocurrió hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, en Chicago, con la excesiva explotación de migrantes, de ganaderos que iban llegando a Chicago buscando un mejor futuro para sus familias. En ese entonces, que eran por los inicios de la revolución industrial, pues quienes se dedican a trabajar en las nacientes fábricas dedicaban 18 horas de su vida para la jornada laboral. Eran 18 horas diarias que tenían que entregar en cuerpo y en alma para que las fábricas pudieran desarrollar sus productos.
Y fue precisamente pues por allá más o menos en 1889 cuando un grupo de, ustedes los sindicalistas me irán corrigiendo si de pronto se me escapa, en esa época, justo en ese año, un grupo de sindicalistas empezaron a pensar que era injusto no poder dedicar tiempo para sus hijos, para ver un atardecer, para salir al campo y ver una flor, simplemente para tener tiempo de ocio. Y empezaron a reclamar una jornada de trabajo digna. Y eso desencadenó en una serie de protestas donde hubo pues muchos muertos, especialmente uno de ellos que fue el que desató la ira del Estado y fue un policía. Y bueno, entonces el gobierno determinó que había que empezar a buscar un responsable, pues los responsables fueron los obreros y los líderes de los partidos comunistas, anarquistas y socialistas. Y empezó la cacería, entre comillas, pues una palabra mía, la cacería pues de brujas y de brujos, ¿cierto? Y de obreros, exacto, presidente. Entonces, en ese año ocurre esa matanza, luego de una revuelta en un parque pues muy importante, especialmente después de la muerte del policía, que mueren 6 obreros y un policía. Entonces empieza esta cacería y pues como resultado de la cacería, específicamente para estos grupos anarquistas, socialistas y comunistas, sobre todo migrantes que venían de Alemania, determinaron que 6 personas eran las culpables de liderar todo ese proceso, que iba en contravía del establecimiento, de lo que estaba funcionando, de la gloriosa revolución industrial que estaba haciendo grande América, ¿cierto? A Estados Unidos de América. Y pues ahorcaron a estos 5 obreros. Yo simplemente me voy a permitir leerles los nombres de ellos, como para aportar un poco a la reflexión de lo que pasó en esa época. Fueron ahorcados George Engel, un alemán que se dedicaba a la tipografía, Adolf Fischer, que era un periodista, también alemán, Albert Parsons, era un estadounidense de 39 años, August Vincent Theodor Spies, alemán de 31 años, y Louis Link, alemán de 22 años, carpintero. Los demás eran trabajadores de un periódico que dentro de su posición permitieron generar arengas y multiplicar el mensaje de los obreros y generando pues con este mensaje a través de los periódicos la gran revuelta. Pero no solamente fue en Estados Unidos, sino que también en Colombia, pero ya en 1916, cuando estaba el presidente Marco Fidel Suárez, paisano por demás, ¿cierto? Él en ese momento le dijo a su gobierno y le dijo al país entero que autorizaba las primeras importaciones, sobre todo de uniformes para el ejército. Y resulta que en Bogotá en ese entonces muchas de las fábricas que existían trabajaban para el ejército. Y pues bueno, se generó una gran revuelta en Bogotá y hubo 15 muertos, 300 desaparecidos. Y ahí es donde nace entonces digamos, la fiesta obrera, creo que así es que le llaman, a la gran fiesta obrera en Colombia. Una versión bastante lamentable, bastante triste de lo que ocurrió en Estados Unidos de América, ¿cierto? Entonces a partir de ahí se fortalecen y son mucho más sólidos los partidos social colombiano, el socialista colombiano, el partido comunista, etc. Pero no solamente eso, sino que empieza a pensarse que en estas fechas, cuando ya después de que pasan esos sucesos tan lamentables, se busca el espacio para conmemorar no solamente esa lucha del proletariado o del obrero como tal, sino también la reivindicación de causas sociales. Y empiezan entonces los líderes sociales del país, de la sociedad civil, de derecha y de izquierda, pues tradicionalmente de izquierda, a pensarse que en ese espacio se tenía que empezar a recordar y a fustigar, vuelvo a utilizar el término, el establecimiento, en pro del beneficio de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. Leyendo un poco la prensa ayer,
la revista Semana específicamente y El Espectador el día de hoy, encontré unas estadísticas y se las quiero compartir. Desde 1973 hasta la fecha, hasta el 31 de marzo de este año, han ocurrido 3.114 homicidios que tienen que ver con o sindicatos o con personas que han, digamos, promovido los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. 3.114 homicidios, 236 desapariciones forzadas, 7.013 amenazas de muerte han ocurrido y 1.897 desplazamientos forzados. Y para irnos un poco más al presente, para concluir esa estadística que es lo que me pareció horrorosa, en los últimos 30 años han muerto 1.147 sindicalizados, compañeros de ustedes, Livia y Melquis, que han estado en las calles, en las aulas, en las tiendas, en el campo, luchando por los derechos que hoy gozamos todos nosotros, o muchos de nosotros. Porque también hay otra estadística que leí ayer, bastante triste y preocupante, y es que el 65% del mercado laboral colombiano es informal. El 65% del mercado laboral en Colombia es informal. Y traigo a colación estas cifras porque nosotros somos, en parte, quienes lideramos políticas de desarrollo en nuestros territorios. Y entonces la informalidad en Amalfique o en el nordeste, el mercado laboral amalfitano, ¿qué tan constituido está? Esas reflexiones nos las hacemos en las tiendas, en nuestras cocinas, en los barrios, en las oficinas, pero pienso que todavía falta mucho más, falta muchísimo más. Y pues ahí sí diría yo que habría que retomar ese mensaje que tanto algunos filósofos alemanes como Marx pregonaron, y es la conciencia de clase que podríamos llegar a tener nosotros. ¿Qué tan conscientes somos del rol que desempeñamos como obreros o como proletarios? ¿Cierto? Algunos tienen mayor conciencia y se organizan, otros pues estamos ahí de pronto viendo qué pasa en la barrera, y creo que es válido, son elecciones que uno toma, pero podría decir que en lo personal tengo una enorme gratitud y admiración para quienes han luchado durante tanto tiempo y han entregado sus vidas para que los colombianos de hoy, los ciudadanos de hoy, puedan medianamente vivir bien, ¿cierto? Y que falta muchísimo. Y pues pienso que ahorita en un escenario de posconflicto se abrirán los espacios para hablar, y que pasa de ser letra muerta esa propuesta, esa promesa que se hizo en la Constitución del 91 y que se ha hecho en esos libros de filosofía tan bonitos que inspiraron a tantos hombres como los que murieron en Chicago, ¿cierto? Esos mártires de Chicago, o que ni siquiera eran filósofos, como los que murieron en Bogotá tratando de reclamar su derecho a comer, porque pues se quedaron sin trabajo. Y pues luchas tan importantes y resultados tan importantes como esos hacen que ahora trabajemos solo 8 horas, y pongo en solo 8 horas porque tal creo que es mucho, pero bueno, 8 horas. Hay en países desarrollados, sobre todo en nórdicos, donde han logrado generar mayor desarrollo con 6 horas de trabajo, mejorando la productividad, la competitividad, como resultado de la implementación de políticas que han sido pues interesantes. Ojalá podamos llegar a un buen día de eso. ¿Por qué? Porque hay mucho por ver, hay mucho por vivir, ¿cierto? Y pues como decía la consigna de nuestro colegio, creo fervientemente que el trabajo dignifica. El trabajo dignifica, y espero que nosotros como dirigentes, como responsables de las políticas a hoy, logremos generar mayor dignidad, mayores puestos de trabajo, ¿cierto? Y pues que las condiciones tan precarias en las que viven muchos de nuestros paisanos las podamos resolver.
pues para terminar y dar pues paso como a este periodo de sesiones, quería terminar leyendo lo que José Martí, él en ese entonces estaba como periodista de La Nación, un periódico argentino, y le tocó presenciar lo que pasó en Chicago, y lo quiero dar como reflexión, porque para mí hoy no es un día de tanta felicidad, más con estas cifras que les acabo de compartir. Es un día para reflexionar, para que nosotros pensemos qué tanta conciencia tenemos de nuestros propios derechos. ¿Cuántos de acá tendrán o no tendrán su derecho a la salud vilipendiado? O afuera, ¿cierto? O el derecho a la educación. ¿Ah? El derecho al trabajo, 65% de informalidad. Y con toda seguridad esa informalidad va acompañada de que no hacen parte del sistema integral de salud, o al menos pues de una mejor salud. José Martí decía, cuando ya llevaban a los 6, eran 8, pero 3 los metieron en la cárcel y los otros 5 los ahorcaron. Entonces José Martí decía, salen de sus celdas, se dan la mano y sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del caldazo, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hacía un chiste a propósito de su capucha, pero Spice grita, abro comillas, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Y procedieron a votar. Entonces, quería yo pues entonces como hacer honor a esos mártires de Chicago y a las 15 personas que murieron en Bogotá en 1916, y pues reconocer a ustedes, señores sindicalistas, mi admiración por el trabajo que lideran, por lo que luchan, y pues bueno, esperemos que no seamos inferiores como responsables de las políticas de Estado, ¿cierto? O a nivel pues, territorial en torno a desarrollo. Entonces, pues con esto, y obviamente con el saludo del señor alcalde y todo el equipo de trabajo, deseamos que este segundo periodo de sesiones del año 2017 sea un éxito. Conozco de algunas iniciativas que ya se están perfilando, hay 2 o 3 que se van a entregar acá en la corporación. Hablo pues de proyectos de acuerdo, seguramente van a ser más, y pues que por supuesto vamos a poder sentarnos a revisar cómo vamos y pues generar ese espacio de interlocución entre la corporación y la administración municipal, y por supuesto pues con la comunidad. Entonces, pues la primera vez que están las sesiones, yo creo que con esta palabra declaro instalado este periodo de sesiones, y pues desearles los mayores éxitos. Muchas gracias. Segundo punto, intervención de presidentes de sindicatos de profesores y servidores públicos por conmemoración del Día del Trabajo. Presidente, una cortita. Doctor Julio, por favor, que los proyectos no nos lleguen a última hora. Muchas gracias, Fabián, por la operación. Bueno, yo creo que hubo un muy buen preámbulo con la intervención de Julio, muy dateada y obviamente muy reflexiva. Yo también pues quiero darle la bienvenida a este recinto, a esta sesión, agradecerles por la invitación a participar hoy en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, acompañarlos y también agregar un poco a esas palabras de Julio, ya más en contexto de lo local, y debemos pensar mucho en las condiciones de dignidad de nuestros trabajadores en el municipio de Amara, de las amas de casa, de los campesinos,
de las personas que trabajan en el gremio de la construcción, etc. Tenemos una cantidad de gremios y de personas que laboran, que quizá algunos tienen unas condiciones dignas, pero otros con los que todavía tenemos demasiados retos en muchas materias. No es un asunto solamente de acceso a oportunidades de trabajo en condiciones de dignidad, sino también un tema de acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo obviamente de la vida de cada uno de los trabajadores y de sus familias y hogares. Yo hace una semana revisaba el CIPLAN porque estamos en un trabajo de la Universidad de Antioquia y hay cifras alarmantes que con toda seguridad yo creo que no han cambiado mucho entre la realización del CIPLAN y ahora, de la cantidad de hogares que viven en nuestro municipio con cifras menores a medio salario mínimo mensual, cifras alarmantes en materia de analfabetismo, y ya sabemos que a mayor nivel educativo mejores posibilidades de trabajo, y ahí tenemos un reto muy importante en mejorar también esas condiciones de acceso a la educación para que las generaciones futuras no continúen, digamos, reproduciendo cadenas de pobreza, etc. Pero como yo sé que a los que queremos escuchar es a ustedes, representantes de dos gremios muy importantes, uno, los servidores públicos que le han dado y han puesto su vida al servicio del municipio de Amalfi y de su gente, y que en parte por sus manos ha pasado, como lo decía Julio, las políticas de desarrollo y los mayores logros en el municipio de Amalfi en materia de avance social y económico y cultural, y los docentes que obviamente tienen una labor impresionante, a quienes yo aprovecho también para agradecer por lo que han hecho con nosotros, que gracias a la paciencia, a los conocimientos que nos legaron, pues hoy podemos estar en este tipo de espacios, y que obviamente ustedes también tienen unos retos muy importantes en materia de condiciones para su labor. Y obviamente terminar con una cuñita, y es: ojalá este tipo de cosas no se nos vuelvan solo un asunto coyuntural. Esto es una causa que tiene que ser diaria, una reflexión y un debate y una deliberación constante, no solamente de momentos o de fechas especiales, sino que aquí lo que nos estamos jugando es un asunto de qué tan humanos somos, qué tan estable y qué tan fuertes son los valores que tenemos como sociedad. Entonces, bienvenidos, y obviamente pues ya ustedes creo que habrán definido el orden en el cual quieren intervenir. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Agradecer el espacio al honorable presidente del Consejo de Dirección, a todos los corporados. Saludar también a la amable audiencia del canal local de Amalfi. Mi nombre es Melqui Chica, soy presidente de la subdirectiva de los docentes del municipio de Amalfi. Hacemos parte de ADIRA, Asociación de Institutores de Antioquia, que es una de las mayores agremiaciones sindicales del país. Aprovechar este espacio como para venir a contarles a todos ustedes, a grosso modo, de qué se trata pues esta tarea del sindicalismo, y que obviamente la gente cambie un poco el concepto que se tiene de los sindicatos, porque en muchas ocasiones por desinformación o desconocimiento se ha estigmatizado y se ha considerado que los sindicatos son un grupo de personas que se organizan para obstaculizar, para dañar como la imagen de la empresa o no permitir el desarrollo. Entonces es todo lo contrario. Los sindicatos realmente lo que queremos es, como le decía el compañero ahorita Julio, y nos lo ha mostrado la historia, es juntar un poco y luchar más bien por esos derechos que se nos han sido vulnerados a través del tiempo. Entonces, lo primero es decir que de la Constitución Política de Colombia, obviamente se nos dan unas herramientas para que como agremiaciones tengamos el reconocimiento, y es en el artículo 37, en donde se nos dice que toda parte del pueblo tiene derecho a reunirse y reclamar pública y pacíficamente. Existe obviamente algunos aspectos en donde la ley entra a regular y da como un poco, se limita un poco el desarrollo o el aprovechamiento de este derecho. Entonces, cualquiera de nosotros, cuando consideremos que las cosas no se están haciendo bien en nuestra empresa, en nuestros grupos de trabajo, en una administración, pues obviamente la Constitución Política le brinda esa posibilidad de que reclame, eso sí, de manera pacífica, para que esos puntos que no están trabajando, que no están funcionando bien,
obviamente pues se les haga, se corrijan y se pueda pues como direccionar un nuevo trabajo. El artículo 38 de la Constitución Política nos habla de que se garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en comunidad. Entonces es acá donde también le permiten a los distintos grupos organizarse para que teniendo un objetivo en común pues puedan lograr sus objetivos y las cosas se hagan de una mejor manera. Y en el artículo 39 nos dice que los trabajadores y los empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Entonces en este artículo en donde básicamente sí se habla concretamente de cuál es la tarea o cómo es que nos debemos organizar las distintas organizaciones para reclamar, obviamente, cuando consideramos que los derechos como trabajadores se nos están siendo vulnerados. Entonces, que la gente conozca que nosotros los sindicatos, pues obviamente lo único que queremos es estar organizados, trabajar en pro de las empresas a las cuales estemos representando, pero eso sí, también estar dispuestos para que cuando consideremos que nuestros derechos han sido vulnerados, obviamente entrar de manera pacífica, en algunas ocasiones pues también se ha tenido que utilizar las vías de hecho. Esto es lo que precisamente ha cambiado un poco la imagen de lo que es el sindicalismo, pero en el caso de nosotros, Sintrasema y la subdirectiva de Amalfi, lo que queremos es precisamente que estos dos sindicatos que nos hemos encontrado, nos hemos unido para empezar a hacer un trabajo por la dignificación de los trabajadores del sector público. Entonces ya la compañera Livia pues les va a hablar un poco acerca de qué fue lo que estuvimos haciendo hoy en este día del trabajo. Muchas gracias. Buenas noches. Como lo dice el compañero, mi nombre es Livia Inés Palacio Berrío. En este momento pertenezco al sindicato como lo llaman, de los servidores públicos, pero el sindicato se llama el Sindicato de Trabajadores, Oficiales y Empleados Públicos de los municipios y de los entes descentralizados de Colombia. ¿Qué quiere decir? Anteriormente solamente se organizaban los trabajadores oficiales, pero los empleados públicos por constitución tenemos otra connotación, otra manera pues como de régimen, ¿cierto? Por lo tanto, los empleados públicos nosotros no hacemos peticiones sino solicitudes formales. Nosotros no manejamos convenciones, las convenciones las manejan los trabajadores y nosotros hacemos pliego de solicitudes. Quería hacer esa claridad porque a lo largo de la historia siempre han manejado lo de trabajadores y estigmatizado como desangrar a las empresas. Pero la idea es llegar a un consenso. Julio nos hacía un preámbulo muy bueno sobre la historia de cómo nació pues, el Día del Trabajo. Ahí ellos ya nos dejaron un legado, ya nos dejaron unas consignas para nosotros poder trabajar y nosotros como servidores públicos tenemos un régimen ya por ley. Por lo tanto, lo que nosotros nos llevó a Sintrasema, a Amalfi, una subdirectiva, que nuestra sede es en Caldas, fue que a lo largo de la historia nosotros no nacimos para atacar a ninguna administración. Nacimos debido a lo largo de la historia. La mayoría de los integrantes de Sintrasema llevamos, yo creo que el que menos lleva 15 años, ¿cierto? Pero a lo largo de la historia han llegado administradores, como lo decían los compañeros ahora, unos dando cumplimiento a la normatividad pues, de servidores públicos, otros no. Nosotros también éramos como muy ajenos y muy analfabetas en la ley administrativa pública, desconocíamos también muchas cosas y en la defensa de esos derechos tuvimos que unirnos. Para que uno hacía un derecho de petición, una solicitud al empleador, pues de todas maneras no era como bien escuchado, ¿cierto? Ya tenía que ser una demanda, poner una queja ante los entes de control. Entonces decidimos en el año 2013, nacimos afiliados como Sintrasema el 19 de mayo del año 2013. A partir de ese año ya hemos hecho 2 conmemoraciones del Día del Trabajo, fue 2014-2015, y la idea es no dejar caerlo. Aquí en Amalfi no se había hecho pues como salir el 1 de mayo a conmemorar, pero nosotros sí quisimos, en la compañía de algunos concejales para esa época, empezamos a hacer una marcha en
también de la CUT que venían a acompañarnos, pero nosotros nos dimos el reto de cada año hacer una marcha. El día de hoy quisimos hacer una marcha silenciosa, porque era una marcha de reflexión de todos esos mártires, de todos esos derechos, de todo ese sacrificio que han dado los líderes sindicales para conseguir lo que hoy nos dignifica como empleados o como trabajadores oficiales. Nos falta mucho, pero la idea es seguir en la lucha. La hicimos pacífica, silenciosa y luego con una concentración en el parque, donde se hizo varias reflexiones, una por parte del compañero Rodrigo Ibargo. Todos conocen esa familia de grandes escritores y tienen unos pensamientos muy reales que a veces suenan duros, pero es la realidad. Nos acompañó el presidente del Consejo, muchas gracias, en compañía de Adida, que le hemos hecho siempre la conmemoración. Y la idea, nosotros pretendíamos era que nos acompañaran mucho más gremios, mucho más personas. Los trabajadores existen en empresas privadas, en el ente público, tenemos entes descentralizados porque el sindicato también pues, pueden hacer entes descentralizados en la marca, tenemos el hospital, tenemos el INTER, serían los entes descentralizados, aún no están sindicalizados, pero la idea es llegar a eso. Pretendemos continuar cada año que se institucionalice la conmemoración, la reflexión. Soñamos de que, por ejemplo, el campo, todos sabemos que los jornaleros son una de las personas que más vulneradas tienen los trabajos, los derechos, las empleadas domésticas y etcétera, etcétera. Como decía Jedison, si hacemos una lista, estamos en la informalidad mucho. Pero nosotros sí que quisimos hoy y pretendemos que no dejemos pasar, ojalá del próximo año seamos la administración completa, los empleados, los servidores que están por prestación de servicio, que toda esa gente que hoy descansó, salgamos a hacer una reflexión. Gracias a esos mártires tenemos hoy el derecho a las 8 horas laborables, 8 horas de descanso, porque eso era lo que ellos pretendían, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, tomando la recreación también y compartir con la familia. Entonces mira que el gran 1 de mayo, Día del Trabajador, es para eso, para reflexionar y continuar como en la lucha. Nosotros en el municipio afortunadamente nos organizamos, ya hemos tenido unos acuerdos laborales a través de unos pliegos de solicitudes con las dos administraciones. Con la actual ya tuvimos una que era para 2016-2017 y el estigma de acabar con empresas, no, porque es que cuando, o sea, uno no pide y de una se os dará, tenemos que llegar a una negociación. Obviamente para el caso de los servidores públicos es lo que esté dentro de la ley. Nosotros no podemos ir más allá de algo que no esté dentro de la ley de los servidores públicos, que tenemos una ley que nos rige, una constitución. Y hasta ahora hemos obtenido unos beneficios que están dentro de la norma y afortunadamente ahí vamos, la tuvimos para 2 años y la idea es sentarnos el próximo año a concertar. La idea es concertar de pronto eso que tenemos ahí en la norma, pero no la hemos como hecho valer, ¿cierto? Entonces de pronto a través de un pliego de solicitudes, afortunadamente tenemos unos negociadores de parte en parte, llegamos a un acuerdo, por eso se llama acuerdo laboral, y ahí hemos obtenido, gracias a Dios, muchos beneficios que hoy estamos disfrutando los empleados de planta que estamos organizados como Sintrasem. Uno de los logros que tenemos ya una sede que está al lado de la cárcel y la administración actual nos dio en comodato que eso se logró a través del acuerdo. Tenemos una sede, próximamente ya tendrá la visita de Sintrasema y estamos dispuestos, nosotros somos muy estudiosos porque a través de la central que es Sintrasema y la escuela sindical, muchas dudas hemos despejado frente a lo administrativo. Nosotros teníamos, cuando nacimos, una lista de cosas que creíamos tener derechos, pero esto nos ha servido para estudiar y para saber hasta dónde va el límite como empleados y hasta dónde va el límite también como empleador. Y agradecerles el espacio, espero que no sea el primero, este es el único ya, pero continuar y agradecerle a Dios el acompañamiento, la reflexión que nos hizo también en la conmemoración, no es celebración porque no hay nada que celebrar. Esto es puro sacrificio, pero sí de reflexionar y conmemorar. Muchas gracias.
contarles también que a nivel nacional desde el 28 de febrero se encuentra en negociación el aumento salarial para los servidores públicos. Están las centrales obreras, la CUT, FECODE, y obviamente en todo este tiempo, pues, y tras mucha dilatación del gobierno, no se ha podido llegar a un acuerdo. Servidores públicos, entonces hasta el momento seguimos denegando el mismo salario del año pasado. Obviamente estamos a la espera de que en estos próximos días pues se llegue a unos acuerdos. De lo contrario, entonces pues nos vamos a ver obligados, desafortunadamente, a tomar las vías de hecho, y cuando hablo de vías de hecho hago referencia a que los sindicatos pues entraríamos en paros. Esto no es, vuelvo y repito, para perjudicar o para alterar el funcionamiento de las empresas, sino que pues desafortunadamente nos toca en muchas ocasiones llegar hasta ese punto para poder que seamos escuchados y que estos derechos que estamos reclamando pues sean tenidos en cuenta y no se nos sigan vulnerando. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere aportar con todo lo que ellos dijeron, algún mensaje para ellos, sino para continuar con el siguiente. Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos y todas. Saludar muy especialmente a la comunidad que nos sigue a través del canal Telemalfi. En este segundo periodo de sesión ustedes siguen siendo muy importantes para todos nosotros. No, yo quiero darles como un mensajito pues al presidente de Sintrasema y felicitarlo porque yo sé que a pesar de que ustedes han entregado todo por tener este sindicato, que en resumidas cuentas, y ya todo está casi todo está dicho, es para garantizar esos derechos de los trabajadores. Bien lo decía Lidia ahorita, hoy no hay nada que celebrar, es conmemoración, ¿no? Pero el sindicato es supremamente importante para la clase trabajadora. Yo soy un gran beneficiado de los sindicatos, a pesar de que el gobierno nacional en un tiempo casi que los exterminó totalmente. Uno de los sindicatos grandes que habían en el país era el sindicato de la desaparecida Caja Agraria y fue exterminado entre otros pues, que hubo varios sindicatos muy fortalecidos, el gobierno los exterminó. Es desearles la mejor de las suertes, porque la idea es esa, iniciamos ahorita, pero entonces es crecer, es agrupar, que cada día se tengan unas experiencias buenas y productivas en beneficio de esa clase trabajadora, porque, bien lo decía Mertis, hombre, se está estudiando apenas, están en la aprobación el aumento salarial. Ojalá lo logren en estos momentos de dificultad económica que tiene el país, por todo lo que nosotros ya sabemos. Ojalá les haga una muy buena suerte, hombre, en futuras oportunidades los apoyaremos, porque me aculpo porque no pude asistir hoy pues a la marcha. A mí ya está invitado y ya mi gente me invitó, pero bueno, no se pudo, pero pienso que debemos apoyar esa parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Jorge. Gracias, presidente. A ver, buenas noches para todos. Respecto a lo que todos han comentado, hay algo que me lleva a pensar, y es una de las maneras de protestar lo que hacen los sindicatos es por vulneración de los derechos o por no ser escuchados. Son esos como los principales factores que llevan a la gente a gremiarse o sindicalizarse. Y entonces yo entro en una evaluación, y qué bueno sería invitar a Sintrasema o que algún día deseen participar de una sesión. Venga, el municipio o la ente pues, gubernamental tiene hoy un sindicato. Qué bueno escuchar a ese sindicato y ustedes están organizados, pero están organizados ¿cómo? El por qué es claro, ¿cierto? Por tener
la herramienta para que se les garanticen sus derechos, pero que bueno, nosotros como concejales saber, antes el sindicato nuestro, digo nuestro porque hacemos parte del ente gubernamental, cómo está, cómo funciona, qué reclaman o qué están solicitando o están bien como están, se han sentido respaldados en todo lo que han pedido, ¿cierto? Han sido tenidos en cuenta, como de igual manera el magisterio, con Merkis, por ejemplo, que hoy nos manifiesta es que queremos salir, o nos tocará salir si nuestro derecho al incremento salarial no se da, nos toca protestar. Entonces, eso en el municipio también lleva las consecuencias, ¿cierto? Y eso es la desescolarización de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos en Mali en cuanto a lo que respecta a los sindicatos, de los dos sindicatos que hay hoy? ¿Cómo estamos? Sería importante de pronto en algún espacio que se vieran por el consejo y como entrar más en detalle de qué hacemos, cómo estamos. Las dificultades, cuando nos invite estamos dispuestos, la directiva. Sí, yo creo que de eso se trata, de enriquecer la deliberación aquí con otros temas y obviamente pues aquí ya lo anoté para que dependiendo pues si en este mes por ser digamos un mes especial de pronto tenemos el espacio para hacerlo y si no pues agosto, noviembre esperamos pues poderlo agendar pero que no nos acabe el año sin escucharnos otra vez. Con mucho gusto estamos dispuestos. Secretaria, seguimos con El séptimo, aprobar actas 8, 11, 12, 13 y 14 del primer periodo de sesiones del mes de febrero. Sí, listo. Pues no, concejales, pues como ya ustedes van a continuar con el orden del día, pues quería pues como despedirme y pues como traje tantos datos hoy, les voy a dar uno más ahorita que el presidente cita al CIPLAN, que tuve la oportunidad pues como de participar de ese proceso. Dentro de las cifras, esa es la primera variable que se mide de las 375 variables que mide el CIPLAN. Y la primera variable es el número de familias que tienen un ingreso, solamente para hablar de eso, que tienen un ingreso diario, o sea, que viven del diario. En el área urbana, 1076 familias viven de lo que puedan hacer en un día. Puede que hoy sí, y puede que la otra semana otro día. 1076. Y recuerdo también que en el núcleo de zona de Portachuelo, eran para ese año, para el 2012, 117 familias, ¿cierto? Entonces quería terminar pues como mi participación presidente con esas cifras porque me parece muy importante que tengamos esos datos actualizados y presentes porque nos ayudan de una u otra manera a generar políticas acá. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, mesa directiva, honorables concejales, a los ciudadanos pues, que nos ven, a la compañera Mari y a su amigo Jonathan, y pues nos estaremos viendo durante el periodo de sesión. Yo me arrepiento para aquí. Muchas gracias. Bueno, con antelación fueron enviadas las actas a los correos. Jessica pues ha hecho una tarea bastante oportuna con el tema. La última que se envió fue el acta número 14, que fue esta mañana, que si de pronto no tuvieron el tiempo en el día para leerla, pues entonces yo propondría que esa nos quede para mañana. No, es que ya se había enviado, ¿cierto? Sino que había unas cosillas. Ok. Entonces yo la volví a enviar con toda la solución. Gracias Jessica por la claridad. Entonces, bueno, tenemos todas las actas enviadas oportunamente. 8, 11, 13 y 14. Sí. ¿Cierto? Sí, las anoté aquí. Entonces. Sí, 8, 11, 12, 13 y 14. Ajá. Sí, fui yo que me tragué el 12. Entonces, les propongo que empecemos entonces a probar. Primero entonces pongo en consideración el acta número 8. Yo envié alguna consideración, era algunos aspectos de redacción, sobre todo en una de las intervenciones del concejal Iván.
no sé si se corrigió, porque lo otro ya eran cositas de ortografía o eso. Porque en la intervención del concejal Iván no se entendía lo que estaba ahí escrito. No sé si lo corrigió y no sé si los demás compañeros de la página número 4 observaron o se dieron cuenta de ello. Cuando hablaba que los grandes desastres han sucedido en los pequeños casos, caños, sería bueno que nos muestren en campo estas pendientes. Sí. No, sí, Yo creo que ya la revisé y con el audio y ya se una traducción. Yo creo que lo que dice la concejala Marta también es una invitación a que cada uno esté muy atento de cómo se están transcribiendo sus intervenciones, que obviamente también se apropien de cada uno, hacer también las respectivas correcciones sobre cómo se describen o cómo se interpretan, porque obviamente pues no estamos ajenos a un sesgo o a una mala redacción, ¿cierto? Entonces también pues como reforzar esa invitación ahí aprovechando la indicación de la concejala Marta Lucía. Continuando en consideración del acta número 8. Probamos el acta número 8. ¿Alguien no la aprueba? No la Concejala Diana no la aprueba. Concejal Roberto tampoco. Continuamos entonces. Está en consideración el acta número 11 de 2017. Yo en esa acta número 11 también hice unas observaciones, y es que pues también es cuestión como de organización, porque fue como copia y pegue lógicamente el formato. Entonces, en el encabezado estaba que presidía la sesión el presidente Yes, pero quien presidía era el vicepresidente. Entonces, el encabezado estaba así, en el desarrollo estaba con el vicepresidente. Y en el transcurso del acta, entonces se habla como intervención del presidente, en otros momentos como vicepresidente primero, entonces era como para que completara lo uno o lo otro, presidente de la sesión o vicepresidente primero. Esas fueron las observaciones que hice. Sí, atendidas también. Continuamos en consideración al acta número 11. Con esas observaciones que ya fueron previamente atendidas por la secretaria, aprobamos el acta número 11. ¿Quién no la aprueba? O sea, Roberto tampoco aprueba esta acta. Muy bien, estamos muy ágiles. Está en consideración el acta número 12 de 2017. Ya lo Lucía. No, en esa solamente, pues nada de fondo, solo, pues ni de forma, solo unas cosas. Eres nuestra guía en ese. Esa está muy bien. Muy bien, continúa a consideración el acta número 12 de 2017. Probamos el acta número 12. ¿Está allí? Sí. ¿Alguien no la aprobó? Muy bien, está allí. Viviana no, pues porque estaba fuera en la votación. Está en consideración el acta número 13 de 2017. Continúa en consideración el acta número 13 de 2017. Aprobamos el acta número 13. Está en consideración el acta número 14. La última. Sí, señor. ¿Alguna observación? Sí. Bien, pues se da la Marta Lucía. Así. Solamente creo en el segundo punto debe dar el segundo debate. Entonces, dice la secretaria hace lectura de cada una de las pendientes. De las ponencias. Ponencias. Bueno,
Uno. Y sigo con mi inquietud, que lo había hecho antes y lo corrigió para esta, que siempre que haya pues como la primera, el primer debate, que quede muy claro que el presidente lo somete a consideración, porque como está, pareciera que simplemente el presidente dice está en consideración, leo y sigue, o sea, como si el presidente dijera continuamos. Por ejemplo, dice, podríamos discutirlo en el segundo debate, me parece muy interesante, está en consideración la ponencia, por unanimidad todos los 13 concejales aprueban la ponencia, o sea, como si no hubiese espacio a preguntar, porque el presidente pregunta, ¿está en consideración la ponencia? ¿Aprueban la ponencia? ¿Quiénes aprueban? Pregunta, porque así está en un solo párrafo, entonces pareciera como que él dice está en consideración, no da tiempo de nada, ni se sabe si votaron o no votaron. Esa en la primera y en la segunda ponencia de esta, porque ya en la tercera y la cuarta está bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, se mete eso. Muy bien. ¿Alguna observación más? ¿Alguien más tiene observaciones con respecto al acta número 14? Aprobamos el acta número 14 con las observaciones ya realizadas. Presidente, yo tampoco, no la leo. Ni el concejal Jorge, ni la concejala Viviana, ni la concejala Juliana aprueban el acta 14. Muy bien. Antes de pasar al siguiente punto, pues ya con el equipo, con Jessica y con John Jair, que está encargado de la estrategia de gobierno en línea, pues ya como se aprobaron estas actas, en los próximos días entonces se pueden encontrar en la página web. Esto, digamos, es una herramienta muy oportuna porque no solo para ustedes pues evitarse de pronto a veces tener que venir al recinto y pedir el acta, pues vamos a tener todas las actas, los proyectos de acuerdo, los acuerdos, las actas de comisiones en la página web, entonces obviamente previa aprobación de la corporación. Concejala Marta Lucía. Presidente y secretaria, pues con mucho respeto, yo sí propongo que en este periodo procuremos que se nos acumulen tantas actas. O sea, procurar que en cada sesión podamos hacer la aprobación del acta anterior. Porque es que sí es muy engorroso y sobre todo porque hay cosas que son como secuenciales, ¿cierto? Entonces como que entonces con todo respeto, yo sé que hay mucho trabajo, lo sé, porque también lo viví, pero entonces es saber cómo podemos apoyarnos para que no nos atrasemos tanto en estas actas. Bien, no, recibido con todo el agrado y obviamente con todo el positivismo la recomendación. Vamos a tratar obviamente de tenerlo así, pues es el ideal. Sin embargo, pues también esperamos que nos entiendan cuando de pronto por asuntos, aquí también hay cantidad de trabajos en lo administrativo